Gracias, Ainhoa. Bueno, y ahora la última ponencia, ¿no?, de lo que es nuestro grupo de trabajo, pues va dedicado a nosotros, ¿no?, a los profesionales que atendemos, ¿no?, el duelo perinatal y bueno, y que también somos personas, ¿no? Y en relación con eso también tendremos que cuidarnos, ¿no? Porque lo que hemos empezado diciendo al principio de la tarde es que nuestra actuación en global influye para bien o para mal en nuestras familias en duelo, pero esta relación y esta influencia es bidireccional. De ellos hacia nosotros también se ejerce una influencia, con lo cual nosotros vamos a estar expuestos a esa vivencia de muerte. Nos parecía un poco interesante dedicar unos minutos, ¿no?, de la tarde a ese cuidado del profesional, ¿no?, porque nos parece como fundamental el hecho de recordar esos principios de la actuación del profesional en estas familias, ¿no? Y cuando hablamos del cuidado del profesional, realmente muchas veces utilizamos esa palabra que es el autocuidado, ¿no? Y yo comiendo hoy con Pilar, me compartía con ella, ¿no?, una parte de un capítulo de su libro, ¿no?, que hablaba ya de qué es el autocuidado, ¿no? Y en el libro de ella pone que hasta el libro de autoayuda lo ha escrito otro, con lo cual tampoco es muy auto, ¿no?, porque realmente implica a otra persona, ¿no? Y muchas veces para los profesionales el oír esa palabra de autocuidado implica como una labor activa también que el profesional tiene que hacer, además, ¿no?, de para no quemarse, ¿no?, o a no desgastarse, ¿no? Con lo cual me gustaría que en estos pocos minutos un poco clarificar esos conceptos de cuidado del profesional, autocuidado, qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. El duelo perinatal fundamentalmente está atendido por el género femenino, ¿no? Mayoritariamente ahora en nuestro día a día somos mujeres, ¿no?, las que atendemos la pediatría, la obstetricia, las matronas, ¿no? Es verdad que mayoritariamente estamos en mayoría, ¿no?, en estos días. La realidad de nuestra práctica clínica es que estamos en constante contacto con esa vivencia de muerte cuando atendemos al duelo perinatal. Y no debemos olvidarnos que el propio profesional también tiene una mochila en la que hay pérdidas, ¿no? Hay pérdidas de familiares, en muchas ocasiones hay duelos perinatales en los profesionales, ¿no?, que se atienden el duelo perinatal, ¿no? Y como muchas veces lo que nos cuesta, ¿no?, cuando estamos ante una madre o un padre, unos padres que están en duelo, ¿no?, es mirarnos hacia adentro, ese ejercicio de introspección, ¿no?, de conocernos y de ver qué impacto está generando esa historia, ¿no?, esa vivencia, ese proceso, ¿no?, de duelo perinatal, y reconocer en nosotros mismos esas emociones, ¿no? Y yo luego abordaré, ¿no?, el concepto de atención plena, ¿no? Pero cuando yo ejercito esa atención plena en una observación hacia el otro, muchas veces como el bebé que mira a su amatu con esa atención plena, a la vez le da datos para recodificar estados emocionales que tenemos nosotros como profesionales en esa vivencia en el presente de esa historia. Por tanto, a mí me gustaría concebir al profesional desde una mirada ecosistémica, entendiendo que ese profesional forma parte de un sistema sanitario, pero también forma parte de un sistema social, de un sistema sanitario y, por supuesto, de un sistema familiar. Y cada uno de esos sistemas van a hacer una influencia en esa persona que está delante de esa familia en duelo perinatal. Y la herramienta terapéutica es una herramienta viva. El profesional es terapéutico o no es terapéutico en todo él, o sea, en toda su persona, no solo en lo que dice, sino en cómo lo dice, en qué actitud mantiene, en cómo habla, en esos silencios, ¿no?, en toda ella. Por lo tanto, si es una herramienta viva, esa herramienta viva sería el asemejarlo, ¿no?, a una planta que hay que cuidar, que hay que nutrir y que hay que muchas veces soportar. Entonces, si es tan importante la actuación de un profesional en una familia en duelo perinatal, ¿cómo podemos cuidar a ese profesional, ¿no? Tenemos claro que esa buena praxis del profesional provoca unos efectos positivos en esa familia en duelo y que la actitud fría e insensible del profesional provoca un efecto negativo, ¿no? ¿El profesional es conocedor de esto o lo tiende a infravalorar para no acercarnos a esa magnitud de su actuación? Es decir, si yo no me doy cuenta de que mi actuación es tan importante, realmente no me encargo de mejorar.
Y muchas veces una forma de distanciarnos del componente más emocional es centrarnos exclusivamente en los aspectos más físicos, en estado de salud, en parámetros analíticos, en estado de enfermedad, ¿no? Centrarme en lo físico como forma evitativa y como mecanismo de defensa propio para no encargarme del malestar emocional que esa situación, esa vivencia me está generando a mí como persona. Porque no nos tenemos que olvidar que los profesionales somos personas. Es verdad que muchas veces hay obstáculos en que nuestro puesto de trabajo no nos gusta o que estamos desarrollando un trabajo que realmente no nos gusta o a veces nos enfadamos con el sistema, con la organización jerárquica, ¿no? Pero luego hay aspectos que tienen que ver más con uno mismo. Si yo no estoy formado en mis conocimientos, en mi práctica diaria, probablemente me genere inseguridad, ¿no? Y eso me lleve como a pasar por encima, a pasar de puntillas, ¿no? Cuando tengo que enfrentarme a una situación de duelo, ¿no? De pérdida de un bebé, ¿no? Y muchas veces mi falta, ¿no?, de comunicación, el no saber cómo comunicarme las noticias o cómo acercarme a una familia que está en un proceso de duelo, de sufrimiento, muchas veces eso también tiene, ¿no?, un impacto negativo en mí, ¿no? Si yo me miro desde fuera y me veo en esa actuación y no me gusto, eso hace que yo me sienta un profesional poco competente y eso a su vez me genera mayor malestar y mayor desgaste emocional, ¿no? Lo que se ha visto y está tremendamente documentado es que la supervisión, los espacios de supervisión dentro de los equipos terapéuticos protegen mucho más que la formación en el desgaste emocional del profesional que atiende los procesos relacionados con la pérdida y con las vivencias de duelo. Es decir, la formación de cada una de las especialidades, incluso la formación en salud mental perinatal, la formación en habilidades de comunicación y de escucha, son herramientas necesarias. Pero lo que protege aún más el desgaste del profesional es contar con un espacio de sostén. Comenzábamos la tarde diciendo que esas familias necesitan un sostén por parte de los profesionales para ayudarles a regular emociones y que no estén en ese estado de mente emocional, ¿no?, que hace que dificulte el procesamiento de la información. Y los propios profesionales necesitamos un sostén dentro de nuestro equipo que nos permita también regular emociones y situaciones que son duras en nuestro día a día por la repetición de la vivencia constante de muerte. Por lo tanto, ojo con ese ¿no?, ese autocuidado, porque los profesionales sanitarios estamos entrenados para curar, incluso para cuidar a los demás, pero no nos sentimos muchas veces muy cómodos en ese rol de sentirnos cuidados. Y muchas veces asociamos el pedir ayuda con un elemento de vulnerabilidad, cuando realmente, desde mi punto de vista, quizás más desde salud mental, aboga por todo lo contrario. Si yo pido ayuda es porque realmente he hecho un ejercicio de autoobservación y me he dado cuenta de que tengo un estado emocional que me dificulta el poder hacer un trabajo o necesito un espacio de escucha donde me ponga, ¿no?, es palabras, donde etiquete emociones a una situación que me está generando malestar. Entonces, ese autocuidado a veces nos lo dice cuando escuchamos el cuerpo, ¿no?, cuando nos sentimos una molestia, una contractura, ¿no?, o nos quedamos con el cuello así, ¿no?, o muchas veces en situaciones en las que nos sentimos muy, muy cansados en lo físico, dificultades para dormir, ¿no? Con lo cual, escuchar el cuerpo es una forma, una habilidad también de entrenamiento de cómo estoy yo, ¿no? Y sobre todo esa introspección. Tenemos que darnos cuenta de qué estado emocional tenemos en cada momento, ¿no? Porque es verdad que no en todos los momentos me voy a poder encargar de mí en primera persona, de manejar ese estado emocional, pero al menos ser consciente de que eso está en mí, de que eso está en ese momento en mi presente, ¿no? Por lo tanto, ese soporte emocional y ese sostén, muchas veces para ayudarme a reconocer estados emocionales, puede partir de mi propio equipo, ¿no?, de ese espacio de escucha, ese espacio de supervisión. Por lo tanto, hay que escuchar al cuerpo para ver esos límites, ¿no? Ese límite que me dice tienes que parar, ¿no? Una vez escuché a Ivone Oza, experta también psiquiatra infantil y experta en salud mental perinatal, que hablaba del burnout como desgaste emocional y decía que era como un máster en autocuidado. Cada vez que lo vas teniendo, ¿no?, y sabes de qué va, te vas dando cuenta que lo tienes más pronto, ¿no? Es una forma un poco como también de parar, de stop, ¿no? Y eso es fundamental, porque si queremos llegar a esa excelencia que llevamos toda la tarde diciendo, ¿no?, de atención al duelo perinatal y de ser profesionales, de estar a la altura de las circunstancias, es fundamental un profesional motivado, pero también cuidado. Por lo tanto, vamos a tener que poder usar herramientas como esa atención plena, ¿no?, que me lea el cómo estoy yo, que me lea esa autoobservación y el poder nombrar cómo me siento, ¿no? Porque hablaban de ese miedo que muchas veces nos paraliza, nos hace desconectarnos emocionalmente, nos hace centrarnos más en lo físico, ¿no? El miedo es una señal de alerta, ¿no? Es un piloto rojo que se enciende y que me está diciendo algo está pasando aquí, algo te está moviendo
de ti, ¿no? De tu historia personal, de un fallecimiento de un ser querido que has tenido hace poco. Algo está pasando en ti que no es del paciente, el paciente te lo está despertando, ¿no? Lo cual, si yo tengo conciencia de eso que está jugándose en mí, voy a ser capaz de poder ayudar al otro de una forma más efectiva, ¿no? Y sobre todo de una forma más beneficiosa para esa persona, ¿no? Y esto es fundamental en los espacios de reflexión. Los espacios de reflexión, yo lanzo esta piedra desde aquí, tienen que estar en los equipos, ¿no? En los equipos, en cada servicio tiene que haber. Es una forma, ¿no? de sentirte arropado, sostenido, ¿no? Y de una forma también de ayudar a regularte emocionalmente, ¿no? De compartir dificultades, ¿no? Si hacemos un poco uso de esa medicina narrativa, ¿no? Tenemos que recordar, me gusta mucho esta frase, ¿no? Que solo durante una narración, donde una puesta en palabras, se hace evidente el sufrimiento. Cuando yo me escucho con palabras, esos estados emocionales, es cuando yo muchas veces conecto con mi estado emocional que estoy viviendo de forma intrínseca. Por lo tanto, ¿qué necesita ese profesional para cuidarse? Sin duda, formación en habilidades que vayan encaminadas, como os voy a contar un poco luego, a agrandar, ¿no? A engordar esa resiliencia, ¿no? De la que tanto hablamos ahora, en habilidades de comunicación, sin duda, en los últimos conocimientos sobre las técnicas que vayan saliendo, ¿no? Y estar al día, ¿no? Eso nos lo han enseñado desde la facultad, ¿no? También la formación en salud mental perinatal, ¿no? Es un área que ni en la carrera se estudia, ¿no? En medicina, ¿no? Nuestros residentes ahora, por ejemplo, en psiquiatría infantil, que saldrán en mayo, tienen ahora una formación específica de salud mental perinatal, pero en la residencia a mí nadie me habló de la salud mental perinatal, ¿no? Es un ámbito que está muy poco desarrollado, con lo cual esa formación también es necesaria. Pero sin duda, si por mucha formación que tengamos, si no tenemos un espacio de supervisión, un equipo donde poner palabras, donde compartir y donde pedir ayuda, desde luego la formación pierde mucho ese valor protector del desgaste, para el desgaste del profesional. En esos equipos también se puede trabajar con ejercicios de role-playing, ¿no? De poner situaciones en las que se plantea pues, la última situación difícil que se ha visto pues, en un servicio, ¿no? Como una pérdida en un nacimiento de un bebé, o situaciones difíciles a la hora de manejar, ¿no? Cómo colocarnos también en esa posición de, por así decirlo, como de espectadores, ¿no? Y de poder practicar, ¿no? En unas escenas un tanto irreales esa situación que tantos tememos, ¿no? Y cómo comunicar una mala noticia, ¿no? Todo esto se puede trabajar mucho en roleplay. Y bueno, ese espacio de supervisión de los que hablaba, pues os quería compartir, ¿no? Que nosotros en la unidad neonatal, desde marzo del 2022, estamos llevando a cabo grupos BANIN, ¿no? Con todo el personal de la unidad neonatal. Lo dirige el doctor Miguel Ángel González Torres, jefe de servicio de psiquiatría. Y es verdad que no es específico de duelo perinatal, pero sí que es un espacio validante de escucha activa, un espacio donde se pretende un poco compartir, ¿no? Esas situaciones dolorosas que se vive en una unidad neonatal, en una UCI neonatal, las dificultades que muchas veces el personal sufre, ¿no? No solo con el estado de enfermedad del bebé, sino también cómo acercar a los padres que están a veces anticipando un proceso de duelo, haciendo un duelo ya, aunque el bebé esté con vida, ¿no? Pero haciendo ese duelo de ese hijo sano que ellos habían representado y habían interiorizado, ¿no? Entonces, esos espacios son espacios que cuidan a ese profesional porque se comparte, ¿no? Se comparte las experiencias emocionales en momentos de mucho dolor, ¿no? Y sobre todo el mindfulness que nos coloca pues, en el presente, ¿no? Muchas veces situaciones difíciles, como os decía, nos traen a ese presente situaciones dolorosas del pasado, pérdidas, ¿no? Esa mochila del profesional. Y el mindfulness muchas veces nos ayuda a centrarnos en el aquí y en el ahora, ¿no? Siempre decimos desde psiquiatría infanto-juvenil, ¿no? Que lo único que tenemos es el presente, ¿no? Que el pasado está ahí y el futuro pues, es incierto y no sabemos si llega. Y un poco en relación con eso, yo planteaba, ¿no? Dentro de la guía que una forma también de cuidar al profesional es dotarle de herramientas que vayan encaminadas a regularse emocionalmente. Sobre todo, pues parten de una terapia que nosotros en Basurto llevamos haciendo ya pues, desde hace muchos años, ¿no? En relación a adolescentes y a jóvenes adultos, ¿no? Dentro del programa de trastornos de personalidad, que es la terapia dialéctica conductual, ¿no? Y hay un componente de esta terapia que es la formación en habilidades, ¿no? Y yo creo que eso es una parte que hemos traído de la guía, ¿no? Para dotar al profesional de ciertas herramientas que ayuden a enfrentar esas situaciones que son estresantes por sí mismas, ¿no? Son situaciones que muchas veces nos hacen llevar
una carga emocional tal que nos colocamos dentro del mismo equipo en posiciones extremas, ¿no? En polos, ¿no? En norte-sur o blanco-negro, ¿no? Y muchas veces la dialéctica nos ayuda a poder ver ese equilibrio, ¿no? Ese punto intermedio que hay en cada una de las impresiones, ¿no? La verdad es el sumatorio de todos esos puntos de vista, ¿no? Y dejarnos de esos extremos, ¿no? Muchas veces el hecho de que nosotros seamos capaces de etiquetar emociones y ver cómo esas emociones no están directamente relacionadas con hechos, sino con pensamientos, con esas cogniciones automáticas que a veces saltan ante un evento que estamos viviendo, ¿no? Y cómo además en esas cogniciones muchas veces entran en juego nuestros factores de vulnerabilidad, que es el no descansar, el hacer triplete, ¿no? El duplicar un turno, ¿no? Y todo eso hace que estemos pues, más vulnerables a la hora de hacer interpretaciones más erróneas, ¿no? Entonces aprendemos que el problema quizás no son los hechos, sino lo que yo interpreto de esos hechos, cómo me hace sentir, ¿no? El hecho de que vienen cogniciones un tanto irracionales, ¿no? Y luego algo que a mí me parece muy importante, en un equipo evidentemente hay que cuidar las relaciones con los demás y nos tenemos que un poco dirigir a aprender a conseguir nuestros objetivos dentro de ese equipo, cuidando la relación con el otro, pero cuidando la relación con nosotros mismos, ¿no? Que nos veamos desde fuera en cada actuación, ¿no? Dentro de mi equipo de trabajo y me sienta orgullosa, me guste, ¿no? No sienta vergüenza, no sienta pena, ¿no? De mí misma, si en un momento determinado me he venido abajo, ¿no? De una situación pues, de desbordamiento emocional, ¿no? Dar eso, el reconocimiento de lo emocional como fortaleza, no como factor de vulnerabilidad. Por lo tanto, y con esta diapositiva termino, no me quiero alargar y quiero dar paso a Pilar que haga la conferencia de clausura. Considero que el cuidado del profesional viene en la autoobservación, el darme cuenta qué me pasa a mí, qué noto yo, cómo experimento yo una emoción, qué siento yo, qué pensamiento tengo, qué emoción tengo, ¿no? Eso lo puedo compartir en un medio de trabajo en equipo donde se me escuche, no se me juzgue, ¿no? Se me recoja y se me regule, ¿no? Porque es la forma de compartir, ¿no? Y sobre todo pedir ayuda, porque pedir ayuda es un factor, como os decía, de fortaleza, todo lo contrario que ser vulnerable. ¿Vale? Con eso acabo.